La bienvenida al doctor Carlos Pérez, que nos hablará del valor de la trombectomía mecánica en la oclusión de la arteria de tamaño medio. Él es neuroradiólogo del Hospital San Carlos y, bueno, nos va a explicar toda su experiencia al respecto de este tema. O sea que, Carlos, cuando quieras, adelante. Genial. Pues lo primero, daros las gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues ya lo que han dicho, soy Carlos Pérez García, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y os voy a hablar de lo que pone ahí, del valor de la trombectomía mecánica en las oclusiones de arterias de tamaño medio. Digamos que es un tema del que se está escribiendo, del que se está hablando mucho en los últimos años. Y quería explicar un poco pues todo lo que hay escrito al respecto y un poco nuestra experiencia en la trombectomía mecánica en estas oclusiones. Y nada, empezamos. Empiezo con una pequeña introducción. Digamos que tenemos dos grandes tipos, ¿no?, o lugares de oclusión intracraneal, y pongo ahí entre paréntesis con trombo alcanzable, ¿vale? Es decir, son pacientes que vienen con un código ictus, que se le hace un TAC, se le hace un angioTAC y se le ve una oclusión, ¿no?, en ese angioTAC. Y esa oclusión, digamos, es alcanzable, no son oclusiones muy, muy, muy distales que actualmente no tenemos la opción de ir a por ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos dos grandes grupos. Tenemos las llamadas LVOs o oclusiones de gran vaso, que serían un poco la mayoría, serían entre el 35-40% de los casos, y algo menos estarían incluidos estas oclusiones de las que vamos a hablar ahora, los llamados MEVOS, que son las oclusiones de vasos de mediano calibre o de calibre medio, ¿vale? Que, como veis, son más o menos la misma incidencia, quizás un poquito menos, ¿no? O sea, tendríamos las LVOs como las, digamos, un poquito más frecuentes y luego los MEVOS, ¿vale? Pero, como veis, no hay una gran diferencia en cuanto a la incidencia de estos dos tipos de oclusiones intracraneales. ¿Qué pasa? Que con las LVOs pues hay muchos estudios randomizados, pues desde 2015, desde que salieron los grandes ensayos clínicos, pues cada vez ha salido pues un montón de evidencia científica que va a favor del tratamiento y de la extracción de este tipo de trombos. Sin embargo, con respecto a las oclusiones de vasos de mediano calibre, pues no hay una evidencia de alto nivel, ¿vale? Sin embargo, dada la buena eficacia del tratamiento endovascular, ¿vale?, del EVT, el tratamiento endovascular en las oclusiones de gran calibre, y dada la morbilidad de estas MEVOS, es decir, el dejar esta oclusión, muchas veces quedan los pacientes pues, con importantes déficits, pues cada vez se hace más tratamiento endovascular para este tipo de oclusiones, para las oclusiones de mediano calibre. Y para empezar, pues voy a empezar definiendo lo que son las oclusiones de vasos de mediano calibre. Me voy a basar un poco en esta publicación de Goyal y Ospel en el JNIS del año pasado. Ellos definen a las oclusiones de mediano calibre como que tienen que cumplir, digamos, dos condiciones. Primero, tienen que cumplir una definición anatómica, ¿vale?, que ahora voy a explicar, y además tienen que cumplir una definición funcional, ¿vale? Entonces, empezando por la parte anatómica, ellos consideran oclusiones de mediano calibre, es decir, vasos de mediano calibre, el segmento M2 de la cerebral media, que ellos definen desde la bifurcación de la cerebral media, ¿vale?, desde la bifurcación del segmento M1, pues todo su recorrido básicamente por la ínsula, la parte primera, o sea, por el surco de Silvio, la fisura de Silvio, primero su parte horizontal y su parte luego vertical, ¿no? Ellos definirían esta parte como el segmento M2, sin embargo, ya cuando se sale hacia el opérculo, ¿vale?, aquí tendríamos la parte ya M3, ¿no?, en el segmento M3, que sería la parte horizontal, digamos, de la fisura de Silvio yendo hacia el opérculo. Luego definen también al segmento A2 como un tipo de oclusiones de vasos de mediano calibre, que irían desde la unión de la comunicante anterior hasta la división en la calloso marginal y pericallosa, y luego el segmento por encima, digamos, del cuerpo calloso como el segmento A3. Y en el territorio posterior definen como MEVOS al segmento P2, que va desde que acaba la comunicante posterior a todo el recorrido alrededor del mesencéfalo de la cerebral posterior,
y luego ya el segmento P3, que es la parte que está en la cisterna cuadrigémina. ¿Vale? Entonces, esto digamos que serían las oclusiones o las localizaciones que se les llaman MEVOS. Pero digamos que ellos dicen que no vale solamente con encontrar esta oclusión, sino que además tiene que tener un criterio funcional, es decir, tiene que tener un déficit clínico definido en este caso como un NIH, NIHSS, que es la escala que usan los neurólogos para valorar el déficit, digamos, neurológico vascular en el caso del ictus, mayor o igual de 5 o menor de 5, pero un defecto discapacitante, tipo pues una fase importante. ¿Vale? Entonces debería cumplir criterio anatómico más criterio funcional. ¿Qué más? Además tenemos diferentes tipos de MEVOS. ¿Vale? Los MEVOS los podemos dividir, digamos, en dos grandes grupos. Los dividimos en dos grandes grupos según cómo llegó el trombo a esa localización. Y los dividimos en MEVOS primarios o MEVOS secundarios. ¿Vale? Los MEVOS primarios son aquellos en los que el trombo ya estaba ahí, es decir, inicialmente el trombo de donde venga, por ejemplo, cardioembólico, pues se ha llegado y directamente se ha colocado aquí en el segmento M2 de la cerebral media, ¿no? Entonces tú le haces el TAC, el angioTAC, ahí está el trombo, y en la angiografía ahí está el trombo, ¿no? Ese sería un MEVO primario. Sin embargo, los MEVOS secundarios son los trombos que de alguna manera los pusimos ahí. Y los pusimos ahí de dos maneras. Una, pueden ser émbolos distales al mismo territorio, ¿vale? Es decir, son trombos que inicialmente están, por ejemplo, en el segmento M1 de la cerebral media y ya sea por fibrinolisis o ya sea por un pase de trombectomía parcial, es decir, dar un pase de trombectomía y que se nos ha fragmentado el trombo, pues en ese caso se fragmenta el trombo y el trombo se va hacia el segmento M2, ¿no? Eso sería, digamos, émbolos distales al mismo territorio. Y por otra parte tendríamos los émbolos a nuevo territorio, que son obviamente peores en este caso, son siempre secundarios a una trombectomía mecánica parcial, es decir, es dar un pase de trombectomía mecánica aquí el segmento M1 de la cerebral media y se nos fragmenta el trombo con la mala suerte de que se nos va el trombo aquí a la cerebral anterior, ¿no? Entonces aquí veríamos los dos grandes grupos de oclusiones de vasos de mediano calibre. ¿Qué pasa? Que en los últimos años pues, han surgido muchas dudas con respecto a los MEVOS, ¿no? Estos últimos 3-4 años pues, se van haciendo más procedimientos y eso va generando cada vez más incertidumbre y más dudas porque no, como ya os he dicho al principio, no hay una gran evidencia al respecto. Entonces, las grandes preguntas que se generan son ¿qué pruebas de imagen tenemos para detectar las MEVOS? ¿Qué pacientes se beneficiarían de un tratamiento endovascular? ¿Qué técnica endovascular es la más adecuada en el caso de que vayamos a por ellos? Y cómo valoraremos los resultados angiográficos y clínicos de las MEVOS, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las 4 grandes preguntas y voy a ir intentando responder cada una de ellas con lo que tenemos escrito en la literatura y nuestra experiencia. Y empezamos con las pruebas de imagen para detectar las MEVOS. Pues bueno, igual que prácticamente todas las oclusiones, también incluyendo las oclusiones de gran calibre, pues tendríamos 3 grandes grupos, ¿no? Tendríamos el uso del TAC y el angioTAC, el uso de TAC, angioTAC y añadirle un TC perfusión y el uso de la resonancia magnética, ¿no? Entonces, empezando por el TAC y angioTAC. Y aquí me refiero al TAC y un angioTAC simple, es decir, solo una fase de angioTAC. Bueno, pues lo bueno que tienen aquí es que son una prueba rápida, barata, que genera pocos artefactos y que no va a necesitar un gran postprocesado, ¿no? Sin embargo, el umbral del aspects está muy limitado en las MEVOS. ¿Esto qué quiere decir? Tú puedes tener, por ejemplo, un aspects de 6, 7, que inicialmente para tratar una cerebral media, una M1, pues puede ser un buen aspects. Sin embargo, si justo esas zonas hipodensas corresponden a la zona del territorio donde está ocluida la arteria, pues realmente es un mal aspects, ¿no? Con lo cual el aspects no está del todo bien definido para estas oclusiones. Además, las cerebrales anteriores y la cerebral posterior no están incluidos de ninguna manera en el aspects. A veces es difícil de detectar oclusiones tan distales y en arterias que a veces pues, no miras con tanto detenimiento como la cerebral anterior o la cerebral posterior, y además no nos va a dar ningún tipo de información sobre las colaterales, ¿vale?
A esto, si le añadimos un TC de perfusión, pues lo bueno del TC de perfusión es que nos va a estimar el core y la penumbra tanto del territorio de la cerebral media como de la cerebral anterior como de la cerebral posterior. Además, va a ayudar a encontrar la oclusión, ya que vamos a ver algún tipo de asimetría en los mapas y eso nos va a hacer ir a mirar ese territorio por si vemos la oclusión. Sin embargo, como desventajas es que es más susceptible al movimiento y aún así sigue habiendo una precisión bastante limitada, ¿vale? En cuanto a la estimación del core y la penumbra debido a toda la variabilidad de los mecanismos de postprocesamiento y el tipo de curvas que se pueden generar según el tipo de máquina y etcétera, ¿no? Y por último tendríamos la resonancia magnética. La resonancia magnética, lo bueno es que la difusión pues, va a ser la que mayor sensibilidad nos va a dar para infartos de pequeño tamaño y que además vamos a poder realizar un estudio de perfusión donde efectivamente, igual que en el TC de perfusión, pues nos va a dar, nos va a estimar un core y una penumbra para las oclusiones de estas 3 arterias. Sin embargo, añadido a las mismas desventajas que tiene el TC de perfusión, pues es menos accesible generalmente y además van con las propias contraindicaciones inherentes a la propia realización de una resonancia magnética, ¿vale? Entonces, bueno, quizás teniendo un poco todas las ventajas y desventajas, en este caso, para detectar y para poder tomar una decisión sobre las MEVOS, quizás la mejor prueba sería de realizar el TC, angio-TC y TC de perfusión, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, en algunos hospitales, nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, ahora estamos haciendo más TC de perfusión, pero no llevábamos muchos años donde no estábamos haciendo TC de perfusión, pero sí lo que hacíamos era un angio-TC multifase. Es un angio-TC en el que primero hacemos un primer barrido desde los troncos supraórticos hasta arriba en fase arterial y luego damos otro par de barridos intracraneales en una fase un poco más parenquimatosa, un poco más venosa, ¿no? Entonces, lo bueno del angio-TC multifase es que va a ayudar a la detección de la oclusión, va a dar información sobre las colaterales, además se ha visto que no da un mayor porcentaje importante de radiación, ¿vale? Por ejemplo, ponemos este caso, ¿no? Este caso es un angiotac, un angiotac simple, la primera fase, la puramente arterial, un paciente que viene con una clínica de oclusión de alguna arteria de la cerebral media derecha, un TACI derecho, ¿vale? Inicialmente, obviamente, esto es con bastante MIP. Si echamos un vistazo inicial, pongamos que es muy tarde por las 4 de la mañana, no puntúa tanto, pues puede ser que no se vea la oclusión. Hay veces que, pues efectivamente, pues la oclusión está distal o se nos interponen varias ramas y no vemos la oclusión. Hoy en día, con el angio-TC multifase y con algunos mecanismos de postprocesamiento, se nos hacen unos mapas de colores, ¿no? Unos mapas de colores donde, digamos, las arterias nos salen en rojo y las venas nos van a salir en verde y en azul, ¿vale? Entonces, aquellas arterias que vayamos a ver en otro color, por ejemplo, como vemos aquí vemos que la mayoría de las arterias son rojas, pero hay algunas que se ven en colores más verdes y azuladas, ¿vale? Estos son colaterales, estos son arterias que van más lentas, que van viniendo por colaterales de la cerebral anterior y por eso los vemos en otro color y nos van a ayudar a encontrar la oclusión, que efectivamente pues estaba aquí en el silvio. Si luego lo viésemos en el TC simple, pues en el TC, digamos, con el corte fino, pues la podríamos ver ahí, ¿vale? Digamos que nos va a ayudar mucho tanto para ver las colaterales como para detectar la oclusión. La segunda pregunta sería: ¿qué pacientes se beneficiarían de un tratamiento endovascular en el caso de las MEVOS? Bueno, en cuanto a la evidencia científica que tenemos del tratamiento endovascular en MEVOS, pues actualmente, digamos, los únicos estudios controlados de trombectomía mecánica en MEVOS se limitan fundamentalmente al segmento M2 de la cerebral media. Y la mayoría son, digamos, estudios posteriores de otros estudios grandes donde se han incluido algunos segmentos M2, ¿no? Cogiendo las guías americanas de Stroke de 2018, pues vemos este grado de recomendación 2B con un nivel de evidencia BR a oclusiones, ¿no? A tratamiento endovascular, oclusiones de segmento M2 y segmento M3, ¿no? Lo mismo, grado de recomendación 2B con un nivel de evidencia de comité de expertos para oclusiones de cerebral anterior y oclusiones de cerebral posterior, ¿no? Aquí tendríamos estos memos de los que nos habla Goyal. Con lo cual, como vemos, pues la evidencia científica todavía pues, deja mucho que desear. Ahora, ¿qué criterios clínicos usamos?
pues realmente no hay un consenso todavía sobre los criterios clínicos de selección. En lo que os digo, hasta que se disponga de ensayos clínicos aleatorizados, todavía la decisión de tratar o no una MEVO seguirá siendo subjetiva y seguirá muy influenciada por los siguientes aspectos, ¿no? Que serían las habilidades del operador, es decir, no es lo mismo que te caiga una oclusión de vaso de mediano calibre en un sitio donde, en un centro donde normalmente hacen este tipo de trombectomías, porque queráis o no, son vasos más distales, con mayor riesgo, con más dificultad de llegar a ellos. Entonces, pues bueno, obviamente hay intervencionistas que tienen menos experiencia y quizás pues tienden a no ir a por este tipo de oclusiones. La posibilidad o no de recibir fibrinolisis, no es lo mismo tener una oclusión distal, que se sabe que este tipo de oclusiones pues tienen una mejor, digamos, resultado hacia el tratamiento fibrinolítico, que no recibir fibrinolisis, que lo más seguro, seguramente, pues obviamente el trombo no se va a lisar por sí solo. Y por último, obviamente, lo más importante, pues la elocuencia del territorio afectado. No es lo mismo que se te tape una arteria angular de la cerebral media derecha que se te tape la arteria cerebral, o sea, la arteria central del surco en el lado izquierdo o lado derecho, ¿no? Entonces, es ahí muy importante. Y como digo, toda esta decisión al final acaba siendo pues una especie de consenso con todos estos hallazgos, con lo que obviamente con el ASPECT, con la clínica que tenga el paciente, con la edad que tenga el paciente, lo técnicamente difícil o fácil que sea llegar a ese tipo de oclusión, y todo es una especie de consenso con el neurólogo. La siguiente pregunta, ¿qué técnica endovascular es la más adecuada? Vale, pues nos vamos a meter a intentar sacar un trombo, ¿no? ¿Qué técnica es la que actualmente, digamos, está más estudiada o se tiende a realizar? Bueno, existen obviamente, al igual que con las oclusiones de gran calibre, múltiples diferentes técnicas para el tratamiento de los MEVOS, ¿no? Como vemos aquí, bueno, en esta revisión también de Ospel y Goyal, tenemos un montón de los últimos 3, 4 años, un montón de series, sobre todo series de casos, de estudios que han ido apareciendo sobre el tratamiento de estas MEVOS, ¿no? De diferentes técnicas y pues los resultados angiográficos y clínicos. En general, ¿vale? Para tratar MEVOS, lo que sí que es verdad, lo que se están apareciendo, lo que se está usando más en los últimos años son dispositivos de aspiración y trombectomía mecánica de lo que llamamos bajo perfil. Es decir, son dispositivos muy parecidos a los que usamos para las oclusiones de vasos de gran calibre, sin embargo, de un menor perfil, más pequeños y, digamos, con una capacidad, digamos, menor para realizar daño a las arterias, o sea, un poco quizás de menos fuerza radial, etcétera. Sin embargo, con la suficiente fuerza de aspiración y la suficiente fuerza radial para poder sacar el trombo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Estos dispositivos en general tienen una mejor navegabilidad para llegar a vasos distales, y lo que os digo, pues son menos lesivos, tienden a producir, porque al final al ir a trombos más lejanos tienes más riesgo, pues para empezar, de romper la propia arteria, de poder diseccionarla o poder disecarla, o en el propio pase de trombectomía de estirar demasiado las arterias y generar algún tipo de rotura o hemorragia subárica. Vale, entonces, en este sentido, lo que os digo, han aparecido pues los llamados mini stent retrievers, son stent retrievers que son la misma aleación exactamente que los stent retrievers para oclusiones de gran vaso, sin embargo, son más pequeñitos y van a ir por microcatéteres de los más pequeñitos que tenemos, que son los de 0,017, 0,165, ¿vale? Por una parte tendríamos esos mini stent retrievers y por otra parte tendríamos los catéteres de aspiración distal de bajo perfil o bajo calibre, ¿vale? Aquellos que son con una luz interna distal de 0,035 pulgadas, como por ejemplo el 3 Max, digamos, que es el que es más utilizado en este caso, por lo menos en los últimos años. En este sentido, por ejemplo, Hausen en 2020 en el JNIS hizo esta publicación donde comparaba efectivamente pues en el tratamiento de MEVOS el uso de un mini stent retriever, que sería el Trevo de 3 milímetros, versus un catéter de aspiración distal de bajo perfil, que sería el 3 Max, ¿no? Hizo esta comparación donde, bueno, pues esta sería un poco la tabla de resultados, donde veríamos que el efecto de primer pase, un efecto de primer pase 2B3,
es mejor, ¿vale? O sea, se sacan más trombos con el trebo de 3 milímetros, además un TICI 3 también, ¿vale? O sea, la extracción completa del trombo es mayor también con el trebo, ¿vale? O sea, es decir, en ese sentido el trebo, el mini stem retriever tiene mayor capacidad de sacar el trombo a la primera y una menor necesidad de terapia de rescate, es decir, menos veces vas a tener que cambiar de dispositivo para ir a por el trombo. Sin embargo, el uso del mini stem retriever se asoció a una mayor tasa de hematomas parenquimatosos y de hemorragias subaracnoideas, es decir, sacas más veces el trombo, pero tienes más riesgo de producir lesión o producir algún tipo de complicación durante el procedimiento. En ese sentido, ¿qué pasa con la trombectomía mecánica combinada, ¿vale? En los MEVOS? La trombectomía mecánica combinada es básicamente usar stent retriever en conjunción con un catéter de aspiración, ¿no? Sería unir los dos, ¿vale? Esto es algo que se usa mucho en las oclusiones de gran calibre, sin embargo, existe un importante problema para tratar las MEVOS en este sentido y el mayor problema y la limitación es la longitud, ¿vale? Y os lo voy a explicar. Pongamos que aquí tenemos un catéter, nosotros usamos catéter guía balón, que es el catéter que colocamos inicialmente en la carótida interna para dar estabilidad y para ir sacando y metiendo nuestros dispositivos para dar el pase de trombectomía, ¿vale? Este catéter, digamos, lo que os digo, lo dejamos en la carótida interna. Vale, si queremos ir a una trombectomía combinada distal, por dentro vamos a tener que meter ese catéter de aspiración de bajo perfil. Vale, pues los catéteres de aspiración de bajo perfil, este 3 Max, antes medían 150, ahora ya no, miden 160 centímetros, ¿vale? Son así de largos. Y por dentro, ¿vale? Para poder navegar y para poder cruzar la oclusión, pues deberíamos meter un microcatéter, ¿vale? Vale, pues ese microcatéter, los microcatéteres de 0,017 para meter un stent retriever, un mini stent retriever, actualmente la gran mayoría miden 150 centímetros, ¿vale? Con lo cual, como podéis ver, obviamente entre el sistema lavado, etcétera, pues el mini stent retriever no va a conseguir protruir por fuera del catéter de aspiración. Esto hace que no permita una navegación coaxial. Esto hace que no puedas ir con todo a la vez como podemos ir normalmente para las oclusiones de gran calibre. La gran diferencia es básicamente la longitud del catéter de aspiración de bajo perfil, que aquí en este caso para ir a vasos de mediano calibre miden 160 centímetros, sin embargo para ir a oclusiones más proximales miden pues unos 132 centímetros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para combatir esta limitación nace esta técnica, nace la llamada técnica BEM, que es la llamada Blind Exchange with Mini Pinning o como le llama mi compañero Manu Morego, el intercambio a la francesa. Vale. Os voy a explicar esta técnica, os la voy a explicar con un ejemplo un poco especial, porque era básicamente estábamos embolizando una MAF rota en un chico de 21 años que fuimos a embolizar, fuimos a tratar fundamentalmente la parte de la rotura, con la mala suerte de que durante la embolización se nos genera un trombo en el segmento A3 de la arteria cerebral anterior derecha, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vais a ver bastante Cristo, esto es el cast de pegamento que estábamos metiendo, ¿vale? En general esto es la malformación, pero si vamos un poco más atrás, ¿vale? Vemos por aquí vendría la carótida, por aquí abajo vendría la carótida interna, esta sería la cerebral media, las ramas de la cerebral media, esta es la cerebral anterior derecha, ¿vale? Aquí sería la calloso marginal, esta es la pericallosa y como vemos aquí hay una oclusión, ¿vale? Esta oclusión en el segmento A3 de la arteria cerebral anterior derecha. Vale, entonces lo primero en esta técnica BEM es navegar, cruzar esta oclusión, en este caso con un microcatéter de 0,017 en un headway 17. ¿Vale? Entonces, esta es la punta del microcatéter, esto sería la guía, la microguía y aquí estamos atravesando la oclusión, ¿vale? Pongamos que la oclusión más o menos estaba por aquí, ¿vale? Esto ya os digo que es el cast del pegamento de la embolización, ¿vale? Entonces, como habéis visto, pues lo primero es eso, cruzar con el microcatéter ya lo tenemos atravesado, digamos, la oclusión, ¿vale? Si vemos aquí tendríamos este catéter guía, primero, que tendríamos en la carótida interna, y por dentro únicamente el microcatéter, que ahora tenemos pasado la oclusión, que sería este trombito de aquí. Vale, lo siguiente es subir este
stent retriever de bajo perfil o mini stent retriever. En este caso era un CatchView Mini de 3x20, ¿vale? Y lo vemos que lo vamos subiendo por dentro del microcatéter, ¿vale? Estas serían las patitas distales del stent, ¿vale? Y el stent acabaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Digamos, la porción que engancha más el trombo, pues es estos primeros 2/3. Vale. Entonces lo llevamos hasta la punta del microcatéter, ahí lo subimos igual, ¿vale? Lo llevamos hasta la punta del microcatéter y lo siguiente que hacemos es desplegar el stent retriever, ¿vale? Aquí lo podemos ver con estos dibujos también, estamos desplegando el stent retriever y lo que hacemos es desplegarlo con el tercio proximal del stent retriever justo en el punto de la oclusión, ¿vale? La oclusión, digamos, estaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Pues tendríamos más o menos ese tercio proximal del stent retriever enganchando la oclusión. Lo que haríamos es, efectivamente, ahí desplegar el stent retriever. Una vez está desplegado, lo que hacemos es retirar completamente el micro. Nos llevamos el micro de manera completa, ya nos lo llevamos fuera, de tal forma que nos quedaríamos de esta manera, ¿no? Nos quedaríamos con este sería la parte distal, vamos, la parte proximal de este catéter guía balón, ¿vale? Y por dentro la guía empujadora del stent retriever, ¿vale? Que va enganchada al stent retriever, esa no se puede desenganchar, completamente, digamos, lo que llamamos desnuda por dentro de este catéter guía balón, ¿vale? Y el stent retriever estaría justo, pues igualmente enganchado al punto de la oclusión, ¿vale? Una vez tenemos esta guía empujadora desnuda, lo que hacemos es introducir el catéter de aspiración, a lo que llamamos intercambio ciego. ¿Por qué le llamamos intercambio ciego? Porque este catéter de aspiración, ¿vale? Como ya os he dicho, mide 160 centímetros, es bastante más largo que la porción de la guía empujadora que nos sobresale. Con lo cual hay un momento que estamos metiendo este catéter de aspiración y perdemos la guía, no estamos viendo la guía, no podemos controlar esa guía. Sin embargo, esa guía está enganchada en el stent retriever, que está enganchado en una arteria que está enganchado justo en el sitio del trombo, con lo cual no se nos va a mover. O sea, no hay riesgo de que esta guía se vaya a perder en ningún momento. Entonces lo que hacemos pues es introducir este catéter de aspiración, como vamos a ver aquí, ¿vale? Tenemos igual que antes, todavía el stent retriever puesto en el punto de oclusión y vamos avanzando el catéter de aspiración a través de esa guía hasta llegar más o menos hasta la parte proximal del stent, ¿no? Entonces el stent iría en toda esta parte de aquí. Una vez estamos ahí, conectamos a este catéter de aspiración, conectamos un sistema de aspiración con bomba y por último, la última parte de esta técnica es el llamado mini pinning. Mini pinning es básicamente el enganchar el trompo por la parte proximal, ¿vale? Y eso tiene de bueno dos cosas. Una, bueno, es avanzar, este es el mini pinning, es enganchar ahí la parte proximal del trombo, ¿no? Entonces, tiene de bueno dos cosas. La primera, que obviamente estamos cogiendo el trombo por la parte proximal y el stent retriever lo está enganchando, digamos, por la parte más distal, con lo cual, idealmente, pues nos estamos llevando mejor el trombo. Y tiene otra segunda ventaja, y es que estamos recogiendo parte del stent retriever. Es decir, ahora toda esta parte del stent retriever que estaba pegado a la pared de la arteria, ahora al subir el catéter de aspiración lo estamos metiendo por dentro. Esto hace que el stent retriever no haya tanta malla de stent retriever pegado a la arteria a la pared de la arteria, con lo cual estamos un poco reduciendo el riesgo de dañar esta arteria. Esto se va avanzando el catéter de aspiración. Y por último, pues tendríamos lo que ya viene a ser el pase, ¿vale? Lo que haríamos es tirar de las dos cosas a la vez, tirar del stent retriever y del catéter de aspiración y llevárnoslo todo de manera conjunta, siempre aspirando desde el catéter de aspiración, aspirando también con el balón hinchado en la carótida con el catéter y balón y de esta forma llevarnos el trombo, ¿vale? Pues bueno, en este caso efectivamente pues nos llevamos el trombo, ¿vale? Toda la sangre se lo come la MAF, todo el contraste, pero como veis aquí, esa arteria por suerte se nos abrió, en este caso a la primera. Vale, entonces nosotros, en nuestro caso, en nuestro hospital, pues llevamos varios años haciendo esta técnica. ¿Por qué? Porque estábamos muy acostumbrados a hacer la técnica la técnica combinada en las arterias en las oclusiones de gran vaso y pues nos decidimos que también
en el momento en el que nacieron estos catéteres de aspiración de bajo perfil, pues de realizar esta técnica combinada también para las oclusiones de vasos de mediano calibre. ¿Vale? Entonces, bueno, recogimos un poco con nuestros casos y al final acabamos, con suerte, que nos publicaron este artículo en Stroke el año pasado. Entonces, bueno, básicamente os explico un poco el artículo. Era un estudio retrospectivo donde recogimos pacientes desde febrero de 2017 hasta enero de 2020, ¿vale? Cuyos criterios de inclusión eran pacientes que venían a un hospital con un ictus isquémico, es decir, el paciente que os he enseñado antes de la MAF con la oclusión, ese paciente obviamente no entraría aquí, sino que son pacientes que inicialmente empezaron con una clínica de ictus isquémico, vinieron al hospital y se les diagnosticó esa oclusión, ¿no? Y una oclusión de vaso de mediano calibre. Entonces, nosotros no usamos la clasificación puramente de Goyal y Ospel, básicamente porque tampoco existía justo en ese momento, pero bueno, usamos un poco una clasificación parecida. Lo que sí que hicimos es que no pusimos, o sea, no incluimos aquellas oclusiones del segmento proximal de la cerebral media, o sea, del segmento M2. Es la parte proximal del segmento M2, no lo incluimos, esta parte más proximal. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, muchas veces este segmento M2 tiene un calibre muy parecido al segmento M1, sobre todo el segmento M2 dominante, que es a donde normalmente se van los trombos. Con lo cual, si es de un calibre parecido, generalmente tendemos a usar dispositivos más parecidos a los dispositivos que usamos con las oclusiones de gran calibre. Entonces, pues, limitamos, digamos, en el estudio a esas oclusiones del segmento M2, pero, digamos, la parte, digamos, lo que llamamos segmento medio del segmento M2, que sería la parte proximal de la porción vertical de la M2, y luego ya un segmento M2 distal, que sería justo antes de producirse ese giro, ¿no?, al segmento ya M3, ¿no? Entonces tendríamos un M2 segmento medio, M2 segmento distal y M3, esto en el caso de la cerebral media. En el caso de la cerebral anterior, incluimos también el segmento A1 y luego también, pues igual, el segmento A2 y el segmento A3. Y en las oclusiones de cerebral posterior también incluimos el segmento P1 y las oclusiones de lo que llamamos cerebral posterior distal, ¿vale? Aquí en este caso las que unimos la cerebral posterior, la P2 y la P3. ¿Vale? Entonces, bueno, en total, durante ese periodo del estudio tuvimos 348 pacientes en los que se realizó una trombectomía mecánica, de los cuales excluimos 246 pacientes. Ellos, que, vamos, básicamente tenían una oclusión de la arteria basilar, en total 26, una oclusión de la T carotidia o del segmento M1 de la cerebral media, que fueron 197, o bien oclusiones del segmento M2 proximal, ¿vale? Ese que os decía antes, que fueron 23. Una vez quitados estos pacientes, nos quedamos con 102 pacientes, en total 106 MEVOS, ¿vale? Los cuales, por una parte, los pasamos, digamos, a dos grandes grupos. Un primer grupo tratados con mini stent retriever, ¿vale? Es decir, este grupo de 50 pacientes fueron tratados únicamente con técnica simple de stent retriever. Sin embargo, las otras 56 MEVOS fueron tratados con la técnica combinada que os acabo de explicar, la técnica BEMP, ¿vale? Entonces, la comparación fue entre ambos grupos, entre el grupo mini stent retriever, grupo BEMP, y la variable principal del estudio fue el PICI2C3 al primer pase, lo que llamamos el efecto del primer pase. Es decir, es la extracción o no del trombo en su totalidad o prácticamente su totalidad en el primer pase. Este es básicamente el efecto del primer pase, es lo que se utiliza últimamente en los estudios para valorar la efectividad técnica, digamos, de los dispositivos. Y a esto además hicimos un análisis multivariante para encontrar predictores independientes de este efecto del primer pase. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue recoger las imágenes angiográficas de la trombectomía mecánica antes y después del primer pase. Es decir, en cada paciente antes, digamos, cogíamos las imágenes angiográficas justo antes del pase y luego las imágenes angiográficas justo después del pase, ¿vale? De tal forma que no se podía saber exactamente qué tipo de dispositivo se había usado para dar ese pase, ¿no? Y además las imágenes de TC a las 24 horas. Bueno, pues estas imágenes fueron anonimizadas
ciegas, como os digo, a la técnica, imposible de saber qué técnica hemos usado en cada uno de esos pases, y estos fueron revisadas independientemente por dos neuroradiólogos intervencionistas con mucha experiencia, donde lo que básicamente tenían que rellenar una hoja de Excel sobre el sitio de la oclusión, que se podía ver en las imágenes antes de la trombectomía mecánica, el TIFI después del primer pase, que son lo que se ve en las imágenes después del primer pase, la presencia a émbolos al mismo o nuevo territorio, es decir, la complicación, digamos, una de las peores complicaciones, que es que se nos vaya algún trombo a el mismo o nuevo territorio, y por último, las complicaciones hemorrágicas en el TC de las 24 horas. Vale. Todo esto lo añadimos a nuestro registro neurovascular prospectivo, es decir, desde nosotros, junto con nuestros neurólogos, la verdad es que se lo curan un montón nuestros neurólogos y tienen un buen registro de todas las trombectomías, donde recogen pues infinitas variables, ¿no? Entonces, de esas variables, lo bueno es que todas son recogidas de manera prospectiva. De ahí recogimos las características demográficas y los factores de riesgo cardiovascular, el ASPETS, NIH, uso de TPA, todos los tiempos, la presentación clínica, la etiología del trombo, los dispositivos usados, el número de pases que realizamos con la técnica de la primera línea, la necesidad de terapia de rescate, el TICI final del procedimiento y el ranking a los 3 meses, ¿no? Como veis, pues un montón de digamos, más características que se pueden ir obteniendo en el día a día de la trombectomía. Sí que es verdad que queríamos que las variables, digamos, más importantes y que más iban a influenciar en los resultados, pues fueran revisadas de una manera más, pues eso, ciegas a la técnica y más independiente. Bueno. Y estos fueron los resultados. En esta aquí enseño un par inicialmente las primeras dos tablas, que son un poco las tablas sobre las características previas, ¿no? Previas al procedimiento y la localización de la oclusión, ¿vale? Para ahorrar un poco de tiempo, básicamente no hubo diferencias, es decir, no hubo diferencias en cuanto al ASPETS, al NIH, al uso de TPA, a los tiempos, a la localización de la oclusión, al tipo de oclusión, al origen del trombo, ¿vale? En todas estas no encontramos ninguna diferencia comparando ambos grupos. Así que es verdad que obviamente pues, los grupos tampoco eran enormes, ¿no? Pero bueno, en este caso no hubo diferencias. Esto nos hacía pensar que efectivamente ambos grupos eran medianamente al menos comparables de cara a ver la efectividad de los dispositivos. Y por ello, pues bueno, pues estos ya fueron puramente los resultados del estudio, ¿vale? En esta primera tabla, aquí tendríamos la columna del mini stent retriever y aquí tendríamos la columna de la técnica combinada, la técnica BENT, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la extracción del trombo, el efecto del primer pase, como vemos, hay un 57% con la técnica BEMP a un 34% con el stent retriever. Es decir, digamos que en un 57% de los casos sacamos el trombo a la primera con la técnica BEMP y en un 34% con el mini stent retriever. Como vemos, diferencias estadísticamente significativas. También diferencias al final del procedimiento, es decir, la extracción completa del trombo también fue mayor al final del procedimiento con la técnica BEMP que en comparación con el mini stent retriever. Sin diferencias con respecto al tipo de dispositivos utilizados y con un menor uso de terapia de rescate con la técnica BEMP. ¿Vale? Esto en cuanto a los resultados del procedimiento. En cuanto a los resultados, digamos, de seguridad, igual esta sería la columna del mini stent retriever y esta sería la columna de la combinada. Vimos una mayor tasa de hemorragias intracraneales sintomáticas con el uso de la técnica del mini stent retriever. Tampoco es una locura, como comparáis, como os estoy diciendo, pues el estudio tampoco tiene a muchísimos pacientes, pero bueno, 5 pacientes con el stent retriever, un paciente con la técnica BEMP, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que fueron significativas las diferencias. Y lo mismo, menos émbolos a nuevo territorio, ¿vale? Con la técnica la técnica combinada. Sin embargo, teniendo en cuenta básicamente los resultados clínicos a los 3 meses, tanto la mortalidad como la tasa de independencia funcional a los 3 meses del paciente, que es básicamente el hallazgo casi más importante en todos los estudios, no hubo diferencias, ¿vale? No hubo diferencias, por una parte porque, como explicaré luego más adelante, en las MEVOS estos criterios clínicos no son exactamente igual, no tienen nada que ver una oclusión en un sitio que en otro de cara a la clínica que le va a dar y a las posibles consecuencias y discapacidad que le puede dar al paciente.
y efectivamente nuestro estudio era más dirigido a una diferencia, o una comparación puramente técnica que a la comparación en este caso de hallazgos clínicos finales, ¿no? Carlos, perdona, Sí, te quedan unos 10 minutos, lo digo por sí, si sí, me quieres queda ir poquito. concluyendo. Me queda poquito, sí, sí. Bueno, y luego eso, hicimos un análisis multivariante donde efectivamente pues el único factor independiente de efecto de primer pase fue el uso de esta técnica. Como vemos como conclusiones, la técnica BEM, pues una mayor tasa de efecto de primer pase, mayor reperfusión final, menor uso de terapia de rescate, menor tasa de hemorragia intracraneal sintomática, menor tasa de embolia a nuevo territorio y, en cualquier caso, sin diferencias en los resultados clínicos a los 3 meses. ¿Vale? Y por último, ya iría la última de las preguntas, ¿no? En cómo valoramos los resultados angiográficos y clínicos en estas MEVOS. En cuanto a los resultados angiográficos, hablar, como hablamos en la mayoría de las oclusiones de gran calibre, de una reperfusión exitosa PICI-2B3, es problemático. ¿Por qué? Porque, para empezar, las oclusiones en cerebral anterior y cerebral posterior no están reflejadas en absoluto en el sistema, en la escala PICI. Y, por último, porque oclusiones ya en M2, M3, inicialmente ya inician con un PICI-2B, digamos, de todo el territorio de la cerebral media al inicio. Con lo cual, igualmente también Ospel y Goyal pues tienen su clasificación propuesta, que tampoco es como tal necesario aprendérsela, pero es un poco lógica, es decir, escoger el territorio en riesgo de esa oclusión, tú pones el punto de oclusión, ese territorio en riesgo, y según, digamos, el porcentaje de ese territorio en riesgo que hayas abierto después de la trombectomía mecánica, pues le das un PICI. Y por último, los resultados clínicos en las MEVOS, pues lo mismo. En los ictus de MEVOS, la zona afectada por la isquemia es menor que en las oclusiones de gran calibre, obviamente porque la zona afectada, porque la arteria es más pequeña y llega a una menor zona, ¿no? Dado que inicialmente, como es lógico pensar, el pronóstico general es mejor, ¿vale?, que en las oclusiones de gran calibre, quizás considerar una medida de resultado más restrictiva, es decir, en vez de un ranking, una escala de ranking de 0 a 2, como se hace en las oclusiones de gran calibre, quizás restringirlo a un ranking de 0 a 1, ¿vale? Y otra cosa importante, déficits importantes como la abulia aislada, la alexia, la grafia, las cuadrantanopsias, que están típicamente en oclusiones también de vasos de mediano calibre, no están del todo recogidas en el NIH y en la escala de ranking, con lo cual quizás en los siguientes años pues, se pueden ir generando unas escalas un poco más específicas. Y ya como conclusiones finales, pues lo que os digo, en la actualidad la evidencia sobre la seguridad y eficacia de la trombectomía mecánica en MEVOS es limitada, pero sí que es verdad que es prometedora. Muchos intervencionistas ya lo estamos haciendo de manera rutinaria, tanto para MEVOS primarios como para secundarios. Sin embargo, pues seguimos careciendo de protocolos de imagen, criterios de indicación de tratamiento, comparaciones no sesgadas entre dispositivos, aunque, como vemos, pues cada vez se dispone de más técnicas y más dispositivos más adecuados para llegar, digamos, más lejos de una manera más segura y llegar a ser, pues, como Stephen Curry, y podemos llegar a las oclusiones, pues a este tipo de oclusiones sin ningún tipo de complicación, ¿no? Y bueno, aquí iría el final de la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Nada. Excelente presentación y la verdad es que, como lo explicas, parece muy fácil, pero imagino que, ¿no?, como se ha comentado al principio, la curva de aprendizaje es espectacular. Tenemos unas cuantas preguntas del doctor Pedraza. Si quieres, pasamos a esta parte del chat, que también es muy interesante. Una primera pregunta que nos comenta es que en los pacientes con oclusión M2 ¿no?, se describe dos subgrupos, la diferencia entre división superior e inferior. Si esta división supondría algún cambio en la recomendación, el manejo del tratamiento. ¿Cuál Pues sería tu...? en parte sí, o sea, sí que está visto, y los estudios recogidos es que debido a la angulación, digamos, de la arteria cerebral media a la hora de bifurcarse, hay una mayor angulación hacia la división anterior que hacia la división posterior. Es decir, generalmente, si queremos atacar un trombo que está en la bifurcación de la media, la mayoría de las veces nuestros dispositivos los metemos a la división inferior,
porque es la que, digamos, menos riesgo vamos a tener de dañar las arterias. Las oclusiones de división anterior aisladas generalmente son algo menos frecuentes, pero porque la arteria normalmente la más dominante suele ser la inferior y técnicamente es más complicado, por lo que os digo, por este tipo de angulaciones. Eso no quiere decir que si tiene una oclusión que le está produciendo una clínica importante y digamos que el territorio es salvable, pues no quiere decir que se pueda hacer, se puede hacer perfectamente, pero con, digamos, un poco más de cuidado e intentar sobre todo no llevarnos nuestros dispositivos muy lejos por ese riesgo de producir lesiones al dar el pase. Muy bien. También nos pregunta cuál sería, digamos, vuestra experiencia respecto al acceso radial cuando el paciente tiene el ictus agudo y hay que planificar trombectomía. Claro. Nosotros, de manera normal, en el caso del ictus, vamos siempre por vía femoral. Sí que es verdad que todas las arteriografías diagnósticas las hacemos por vía radial y cada vez muchos más procedimientos los estamos haciendo por vía radial. Sin embargo, todavía nuestro gran problema es que nosotros usamos catéter guía balón. El catéter guía balón actualmente no se puede meter o no se mete normalmente por vía radial y sí por vía femoral. La vía radial en este caso nosotros la usamos un poco como una vía de escape en el caso de que o bien veamos que no podemos, intentándolo por varias formas, ir por vía femoral, o bien inicialmente, pues por ejemplo, en las oclusiones de arteria basilar, que veamos un acceso rápido por la vertebral derecha, a veces nos inclinamos directamente a ir por la vía radial. Pero sí que es verdad que en nuestro caso la mayor limitación es el uso de este catéter guía balón, que solo podemos usar por vía femoral. Muy bien. También pregunta Salva que se ha propuesto tratamiento en pacientes con NIH menor de 4 y cuál sería un poco tu experiencia en el manejo de estos pacientes cuando el NIH es muy bajo. Pues en nuestro caso, la verdad es que en nuestro hospital tendemos a tratar, de hecho, hace poco hemos recogido una serie importante de nuestros casos de NIHs bajos, NIHs menores de 4 y 5. Generalmente, la verdad es que nuestra experiencia no es mala, es buena, pero hay que tener cuidado, es decir, hay que un poco cargarse de razones generalmente para ir a este tipo de oclusiones. La mayoría de las veces, obviamente, no es lo mismo una oclusión de gran vaso o una oclusión de vaso de mediano calibre en caso de NIHs bajos, es decir, no es lo mismo una oclusión, un paciente que puntúa 2, pero tiene una oclusión en M1, que el territorio en riesgo obviamente va a ser mayor, que una oclusión, un NIH de 2 y una oclusión, como decimos, en la división anterior de la cerebral media, ¿no? Hay a veces que tiendes a pensártelo un poco más. Y en cualquier caso, pues generalmente todo es un poco un consenso con lo que vean los neurólogos. Ellos son los que están viendo al paciente, ellos ven sobre todo si la clínica fluctúa, o sea, si el paciente está con tensiones no muy altas, no fluctúa, está puntuando poco y es una oclusión distal, pues muchas veces pues tendemos a no tratarlo. En caso de que veamos que haya una mínima fluctuación, la oclusión es más proximal o se ve que el territorio en riesgo es más grande, pues sí que tendemos a ir a por ellos. De acuerdo. También pregunta si la trombectomía de vaso de tamaño medio, ¿no?, se ha descrito mayor riesgo de transformación hemorrágica. Sí, se ha descrito. O sea, hay mayor riesgo. En prácticamente todas las series, comparando M1s, incluso M1s con M2s, hay más riesgo de transformaciones hemorrágicas, hay más riesgo obviamente ya no tanto de transformación hemorrágica del propio territorio isquémico, porque eso digamos que es un poco más inherente a la propia lesión isquémica, sino que hay más posibilidad, digamos, de complicaciones hemorrágicas más iatrogénicas, ¿no? Nuestras al final, yendo a arterias más distales, son más pequeñas, son más finas, quieras o no, puedes atravesar alguna arteria con la propia guía, con el propio microcatéter o dando el propio pase. Hay siempre más riesgo de complicaciones hemorrágicas. Y respecto a si veis más o menos circulación colateral, ¿os cambia la estrategia terapéutica?
no nos cambia mucho la estrategia, o sea, digamos, no nos va a hacer entrar o no, ¿vale? O sea, más que de hacer entrar o no, digamos que no nos va a hacer no entrar, ¿vale? Es decir, raramente vamos a decidir no entrar según la circulación colateral. Nosotros digamos que no entramos generalmente tirando más del aspects, o sea, un aspects muy, muy, muy malo es donde no vamos a entrar. La circulación colateral quizás nos va a ayudar a, si el aspects es medio malo o piensas que es un poco malo, pero tiene muy buena circulación colateral, digamos que nos va a hacer entrar a más casos que a lo mejor inicialmente no nos lo habríamos planteado de manera fuerte. Digamos que nos hace hacer más trombectomías que hacer menos. Os anima. Sí, nos anima. Os anima sí. más. Claro. Vale, y por último, una pregunta respecto a los procedimientos de sedación. Sí. ¿Qué tipo de sedación hacéis o de anestesia en la trombectomía mecánica? Pues en la trombectomía mecánica en general lo hacemos casi siempre únicamente con anestesia local. Si dependiendo también del anestesista que esté de guardia, pues a veces pues tiende más a ser un poco más agresivo con la sedación o no se le pone. Generalmente, si el paciente está tranquilo, no le ponemos ni sedación ni nada. Y luego, pues, obviamente en trombectomías distales, muy, muy distales, como en algunos casos, el que el paciente se esté moviendo es un mayor riesgo y hay muchas veces que tendemos a dormir al paciente, ¿no? A intubarle para poder hacer la trombectomía un poco con ese menos riesgo. Sí que hemos visto más riesgo de lesión de arterias en el caso de que el paciente sobre todo se esté moviendo mucho. Si se está moviendo mucho, para una M1 o una T carotidia bien, pero para una oclusión distal o se le duerme o es muy complicado. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Y bueno, pues pasamos al comentario final del doctor Pedraza, si te parece. Genial. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Vicky, muchas gracias por tu excelente moderación. Y bueno, Carlos, ha sido una sesión magistral, hemos aprendido mucho de ti. Yo un poco para resumir diría que nos has dicho 4 cosas. Nos has dicho a la audiencia, oye, que es 1/3 de los pacientes, los MEVOS son del 25 al 40%, 1/3. O sea que no son pocos, son 1/3, ¿eh? Después nos has explicado, un poco lo has dicho muy bien con Vicky, ¿no? Que individualizas, que te anima según las características respecto a la técnica radiológica para estudiar la indicación. Has hablado de que PERFU lo estás estudiando ahora, pero quizás con angio-TC multifase tenéis buena experiencia con el postproceso de colores, ¿no? Después, lo que nos has explicado muy bien es la técnica de intercambio ciego del mini-pinning o BEM, pero yo creo que toda la audiencia se ha quedado con lo de intercambio a la francesa. Es más fácil intercambio a la francesa que no BEM, ¿vale? Y después el artículo que nos has dicho muy bien de que el BEM claramente tiene mayor eficacia y mayor seguridad. Yo creo que ha sido muy interesante y te animo a que vuestro equipo de San Carlos sigáis publicando artículos en el Stroke y en otros, evidentemente, y que nos enseñéis más cosas. No sé si quieres decir algunas palabras a la audiencia, Carlos. Pues nada, simplemente daros las gracias por la oportunidad de explicar esta bonita parte de la trombectomía mecánica y bueno, pues quien esté empezando a hacer esto, pues que sepa que en cualquier caso todo el mundo está bienvenido a venir al San Carlos a rotar también con nosotros unos días y ver cómo hacemos este tipo de técnica y cómo actuamos con este tipo de trombos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Solo a la audiencia decirles que mañana tenemos a Jaid Landa que nos hablará de un caso excepcional de flegmasia cerulea dolens. Con todo el mundo que quiera aprender de qué hacer cuando tengas un paciente con flegmasia cerulea dolens, mañana están invitados. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Hasta luego.